En el verano de 1757, el agrimensor Patricio Mazariegos llevaba el diario de una expedición a la selva virgen de la Sierra de las Ánimas. La última anotación se cortaba a media frase, y a partir de ahí solo había borrones negros, música, como si la pluma se le hubiera caído de la mano temblorosa. 7 meses después, el teniente murió en el hospital de San Agustín de Huesca a causa de la fiebre, tras dar testimonio al sacerdote, el padre Nicanor. De los 12 hombres de su destacamento, solo 2 regresaron a casa. Uno de ellos enloqueció a la semana, y hasta el día de su muerte solo repetía lo mismo: no debimos entrar allí, no debimos, música, tomar nada. Estos testimonios permanecieron durante 250 años en el archivo del Obispado de Nueva Castilla, bajo el epígrafe «No para publicación». En el año 2003, la archivista Manuela Salas descubrió un cuaderno envejecido y encuadernado en cuero entre los inventarios de bienes eclesiásticos del siglo XV. La primera frase del diario decía: «Escribo por insistencia del padre Nicanor, porque la mano me tiembla, pero no debo callar». Y a continuación se extendía el relato de lo que la corona española había ocultado durante 2 siglos y medio. Una expedición secreta que había encontrado en la selva algo que no podía estar allí. Para comprender lo que sucedió en el verano de 1737, hay que remontarse 4 años atrás. El 25 de junio de 1753, el Real Consejo de Indias tomó la decisión de crear la Expedición Secreta del Río Azufre. Su líder era el vicealmirante don Fabián de Santillana, un hombre de voluntad de hierro que había sobrevivido al cautiverio en el norte de África y al destierro en la frontera. El objetivo oficial de la expedición sonaba música simple: explorar la desembocadura del Río Grande, construir un puerto y establecer escuelas de navegación en San Agustín y en el fuerte de Villafranca. Pero el porqué de su carácter secreto no se explicaba en los documentos. Santillana llegó a Villafranca en agosto de 1754 y de inmediato comenzó a organizar los destacamentos para la exploración de los territorios inexplorados de la región. Uno de estos destacamentos estaba al mando del teniente de fragata Patricio Mazariegos, un graduado de 32 años de la Real Escuela de Guardiamarinas de Cádiz. Su misión consistía en cartografiar las cabeceras del río Azufre y buscar un paso conveniente hacia el Río Grande a través de la Cordillera de la Calavera. Con él partieron 4 marineros de la corona y 7 guías indígenas de la comunidad chulú de un asentamiento local. La expedición salió de Villafranca el 5 de julio de 1757. Las provisiones estaban calculadas para 2 meses. La primera semana transcurrió en calma. El destacamento avanzó a lo largo del río Azufre hacia el noreste, en dirección a las crestas selváticas, música, donde, según los chulus, no había ni animales ni gente. El teniente anotaba en su diario la densidad del bosque, la temperatura del aire, la dirección de las corrientes de los arroyos y elaboraba el mapa de la zona. Los guías, música, se comportaban con cautela, se detenían a menudo y escuchaban atentamente el bosque, pero respondían a las preguntas con renuencia. El guía principal, a quien llamaban Cóndor, hablaba español mejor que el resto y una tarde, junto a la hoguera, le dijo al oficial algo inquietante: «Señor teniente, no vamos por el camino correcto. A donde quiere ir, no hay sendero. Allí la tierra está muerta». Patricio Mazariegos
Lo registró como una superstición de los nativos y ordenó continuar el avance por la ruta marcada. Al octavo día de camino, el 13 de julio, el destacamento tropezó con un sendero. No era una senda de animales ni de cazadores, era demasiado ancha, demasiado recta. Bajo una capa de humus y musgo se percibían piedras planas, colocadas en hilera, como el pavimento de un camino antiguo. El marinero Gonzalo el Cántabro, un hombre robusto del norte de España, se puso en cuclillas y raspó el musgo de una de las piedras con su cuchillo. «Señor teniente, esta no es piedra natural, está labrada», musitó. Los chulus comenzaron a hablar entre sí en su idioma, y por sus entonaciones, el oficial comprendió que estaban asustados. Cóndor se acercó al comandante del destacamento y habló en voz baja, pero con insistencia. «Música. Señor oficial, este camino es viejo. Lo hicieron los chuludi, la gente que se fue. Mi abuelo decía, quien va por el camino de los chuludi no regresa». El teniente preguntó quiénes eran los chuludi. «Música», pero Cóndor solo movió la cabeza. «Vivieron aquí hace mucho, antes que nosotros, construían con piedra, conocían el hierro, luego se fueron bajo tierra o se volvieron espíritus, nadie lo sabe». Los otros guías asentían, mirando las piedras con un miedo manifiesto. Patricio Mazariegos era un hombre instruido y no creía en supersticiones. Ordenó continuar avanzando a lo largo del camino de piedra. Este conducía exactamente en la dirección que necesitaban, hacia el noreste. Cóndor intentó objetar, pero el oficial lo interrumpió. «Cumplo una orden de Su Majestad la Corona. Han sido contratados como guías, no como consejeros». Esa tarde, junto a la hoguera, Música, los chulus, deliberaron largo rato entre ellos. El comandante no entendía su idioma, pero veía cómo miraban hacia la oscuridad del bosque, de donde venía el camino de piedra. A la mañana siguiente, 3 guías habían desaparecido. Tomaron sus cosas y se fueron en la noche, sin despedirse. Quedaron 4 chulus, incluyendo a Cóndor. El teniente montó en cólera. Los desertores se llevaron parte de las provisiones y un fusil, pero no pensaba dar marcha atrás. El destacamento continuó por el camino de piedra, que los llevaba cada vez más adentro en la selva. Al tercer día después de la huida de los guías, el 16 de julio, el bosque circundante comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron más altos y más viejos. Apenas había maleza entre ellos, solo musgo y helechos. El oficial anotó en su diario: «El bosque es sorprendentemente silencioso. En todo el día no escuché ni un pájaro ni un animal, solo el viento en las copas y nuestros pasos». Al mediodía, el camino los condujo a un pequeño claro. En el centro del claro se alzaban 12 pilares de piedra en 2 hileras, 6 a la izquierda, 6 a la derecha, formando una especie de portal. Cada pilar medía unos 3 metros de altura, toscamente labrado, cubierto de musgo y líquenes. Había signos tallados en los pilares, espirales, círculos, figuras geométricas que el teniente no podía relacionar con ninguna escritura conocida. Se acercó y pasó la palma de la mano por el tallado. Las líneas eran profundas, nítidas, cinceladas no hace cientos, sino miles de años. Cóndor lo agarró por la manga. «Señor oficial, esta es la frontera. Tras los pilares está la tierra de los muertos. No iremos más lejos». La voz del guía temblaba. Los otros chulus se quedaron a la distancia, sin atreverse a acercarse a los pilares. El oficial intentó convencerlos. Les prometió doble sueldo. Les habló del deber para con la reina.
Cóndor solo negaba con la cabeza. El dinero no me hace falta si muero. Los espíritus Chuludi no perdonan a quienes entran en su tierra. El comandante del destacamento comprendió que las súplicas eran inútiles. Dejó ir a los chulus, dándoles la mitad de las provisiones restantes y permiso para regresar a Villafranca. Al marcharse, Cóndor pronunció una última advertencia. Si ven piedras apiladas por hombres, no entren. Si encuentran huesos, no los toquen. Si escuchan el silencio, huyan. Los chulus se fueron por el mismo camino por el que vinieron, casi corriendo, sin mirar atrás. El teniente se quedó con 4 marineros: Gonzalo, el cántabro, Ildefonso Benavente, el joven Gracián López, de solo 19, y el contramaestre Tadeo Quevedo. Se miraron, y el oficial vio la duda en sus ojos. «Caballeros, servimos a la corona, no a historias de salvajes», dijo. «Sigamos adelante». Pasaron entre los pilares de piedra. Patricio Mazariegos describió más tarde una sensación inusual, como si el aire tras los pilares fuera más espeso, más denso. Los sonidos se volvieron amortiguados. Incluso sus propios pasos sobre la tierra parecían lejanos, como si vinieran de fuera. El silencio era absoluto. Ni un murmullo, ni un grito de pájaro, ni el crujido, música de ramas. Solo su respiración y el ruido sordo del viento en lo alto de las copas. Caminaron 2 horas más. El camino serpenteaba entre los árboles, subiendo gradualmente la colina. El sol se inclinaba hacia el ocaso cuando Gracián López, que iba al frente, se detuvo en seco. «Señor teniente, mire». El oficial se acercó y vio lo que hizo que su corazón latiera más rápido. Delante, a través de los árboles, se distinguían los contornos de un muro de música. Un muro de piedra de unos 5 metros de altura, construido con enormes bloques grises. El muro se extendía a izquierda y derecha, perdiéndose en el bosque, rodeando algo. El teniente sacó su catalejo. En el lente, distinguió que el muro se había derrumbado parcialmente. Los bloques estaban cubiertos de musgo, y entre ellos crecían árboles jóvenes. Este muro tenía no menos de varios siglos, quizás más. Se acercaron al muro. Las piedras eran tan grandes que 2 hombres no podrían abrazarlas, y estaban colocadas sin mortero de ningún tipo, sostenidas solamente por su propio peso. El oficial pasó la palma de la mano por la superficie. La piedra era fría, lisa, pulida por el tiempo y el viento. La tecnología de la mampostería era incomprensible. Gonzalo el cántabro, que en su juventud había trabajado como cantero, silbó: «Señor teniente, así no se colocan las piedras. Aquí cada bloque está ajustado de tal manera que no se puede meter el filo de un cuchillo». Pasó los dedos por la junta. Música. En efecto, no había grietas. Detrás del muro, por una abertura donde la mampostería se había derrumbado, se abría una vista de lo que alguna vez fue una ciudad. Las ruinas se extendían unos 500 metros a cada lado, formando una especie de rectángulo. Los restos de estructuras de piedra, cubiertos de musgo y arbustos, sobresalían del suelo como dientes rotos. Entre ellos, se veían depresiones que alguna vez fueron calles o plazas. En el centro se alzaba una torre, conservada parcialmente, de unos 10 metros de altura, con huecos en lugar de ventanas. Alrededor de la ciudad había un foso, ahora cubierto de hierba, y un terraplén de tierra. Patricio Mazariegos se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Aquí,
En la profundidad de la selva virgen, donde no debía haber gente, se alzaba una ciudad de piedra. Sacó su diario y con mano temblorosa escribió: 17 de julio de 1757. Descubiertas las ruinas de un asentamiento fortificado de origen desconocido, construcción en piedra, superficie de aproximadamente 250.000 toesas cuadradas, antigüedad de cientos de años, posiblemente más. Cerró el diario y miró a los marineros. Caballeros, hemos entrado en la historia, música, pero primero debemos entender quién construyó esto. Acamparon junto al muro, sin atreverse a entrar en la ciudad hasta la mañana. La noche fue inquietante. El teniente no podía dormir, daba vueltas en su cama de campaña, escuchando el silencio. Ese silencio le oprimía los oídos. Era como si no estuvieran en el bosque, sino dentro de un saco de piedra. Cerca del amanecer, finalmente se durmió y tuvo un sueño perturbador. Caminaba por las calles de esa ciudad, pero la ciudad estaba viva. Personas con vestimentas largas lo miraban y todos tenían el rostro cubierto con máscaras con cuernos. Despertó bañado en sudor frío cuando el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo. En la mañana del 18 de julio, entraron en la ciudad. Lo que vieron a la luz del día hizo que el oficial dudara de todo lo que sabía sobre el mundo. No era solo una ciudad, era una fortaleza. Las construcciones estaban orientadas con una precisión asombrosa a los puntos cardinales. La torre central se alzaba estrictamente en el medio. Desde ella se extendían 4 calles anchas, que dividían la ciudad en 4 cuarteles. En cada cuartel había restos de edificios, de una sola planta, con paredes gruesas y pasajes estrechos en lugar de puertas. Los techos se habían derrumbado, pero las paredes se conservaban en algunos lugares hasta la altura de un hombre. Lo más asombroso era que la ciudad estaba vacía, no simplemente abandonada, sino limpiada a fondo. Patricio Mazariegos escribió: no hay huesos de animales, no hay tiestos de cerámica, no hay carbón de hogares, no hay basura, que siempre queda donde vive la gente. Parecía que los habitantes habían recogido tras de sí antes de irse. Gonzalo el Cántabro encontró en una de las estructuras una piedra de molino para triturar grano. Significa que aquí se dedicaban a la agricultura, pero alrededor de la ciudad no había rastros de campos. Gracián López descubrió un sistema de acequias que alguna vez sirvieron para desviar o conducir agua. La ingeniería era bien pensada. Las acequias iban en pendiente, convergían hacia el centro de la ciudad, donde pudo haber habido un pozo o un aljibe. Ildefonso Benavente, un hombre silencioso que rara vez hablaba, llamó al teniente hacia una de las paredes. Había un fresco tallado en la piedra, una imagen de personas con vestimentas largas que iban en procesión. Al frente de la procesión marchaba una figura más alta que las demás. Música. Sobre su cabeza llevaba cuernos o un tocado alto en forma de media luna. Detrás de la figura caminaban personas que llevaban algo con los brazos extendidos, cuencos, manojos, objetos difíciles de distinguir bajo la capa del tiempo. La procesión se dirigía al centro de la imagen, donde estaba tallada una gran espiral, o un sol, o algo más. El dibujo estaba dañado. El oficial lo dibujó en su diario, sin entender su significado. Pasaron todo el día en la ciudad, examinando cada estructura. En las ruinas de la periferia, Tadeo Quevedo
encontró bajo un fragmento de muro un cuchillo de bronce. La hoja se había oscurecido con el tiempo, pero la forma se conservaba, recta, del tamaño de una palma, con la empuñadura envuelta en cuero podrido. El teniente limpió el cuchillo. En la hoja estaban grabados los mismos signos que en los pilares de piedra: espirales, círculos. No era un cuchillo español, ni indígena, ni de ningún otro origen conocido. Era algo desconocido. Al anochecer, habían reunido una pequeña colección de hallazgos: el cuchillo de bronce, una placa de hueso con patrones tallados, parecidos a un calendario o a un mapa del cielo estrellado, un fragmento de cerámica tosca, moldeada con un ornamento de líneas onduladas, y el más enigmático, un disco de bronce redondo, del diámetro de un plato y del grosor de un dedo. En el centro del disco había un orificio, y a lo largo del borde había signos grabados a cincel. El propósito del disco era incomprensible, demasiado pesado para ser un adorno, demasiado inusual para ser una herramienta. Gonzalo, el cántabro música, supuso que era un objeto ritual, pero el oficial escribió con cautela: propósito desconocido, requiere estudio posterior. Pasaron la noche en la ciudad, en una de las estructuras semiderruidas que al menos protegía del viento. Encendieron una hoguera en el centro de la habitación, entre las paredes de piedra. El fuego ardía de manera inusual, silencioso, casi sin crepitar. Música. Era como si la leña estuviera totalmente seca, aunque la habían recogido en el bosque, donde había llovido hacía poco. Los marineros se sentaron en silencio, mirando el fuego. Gracián López fue el primero en romper el silencio. Señor teniente, ¿y si los que vivían aquí no se fueron? El oficial lo miró. ¿Qué quieres decir? Gracián revolvió las brasas con un palo. Bueno, los chulus hablaban de espíritus, y sí están aquí, solo que no los vemos. A la mañana, música, del 19 de julio, el teniente tomó la decisión de explorar la torre central. El día anterior la habían rodeado por fuera. La construcción era maciza, de base cuadrada, de unos 10 por 10 metros, con paredes de no menos de 1 metro de grosor. El hueco de la puerta estaba orientado al este y estaba tapiado hasta la mitad con piedras, no caídas, sino colocadas intencionalmente, bloque sobre bloque, como si alguien hubiera sellado la entrada desde dentro. El oficial escribió: da la impresión de que los últimos habitantes de la ciudad se encerraron en la torre, sin querer dejar entrar a nadie o sin querer que nadie saliera. Se pusieron a desmantelar la entrada. Las piedras eran pesadas. Tuvieron que trabajar con las palancas que habían llevado para los trabajos de agrimensura. Gonzalo e Ildefonso trabajaron en pareja, desplazando los bloques y haciéndolos rodar a un lado. Tadeo Quevedo ayudaba, quejándose. El contramaestre tenía casi 50 años y le dolía la espalda. Gracián López, música, estaba a un lado, cambiando el peso de un pie a otro. Señor teniente, música, quizá no deberíamos, susurró. El oficial se giró. Música, ¿qué no deberíamos? Gracián miró la torre. Si sellaron la entrada, debe haber una razón. ¿Quizás encerraron algo allí? Patricio Mazariegos no respondió. Música. Pero esas palabras se le quedaron grabadas en la cabeza. Sin embargo, él era oficial de la Marina Real y su tarea era hacer una descripción completa del objeto encontrado. Cerca del mediodía,
Habían quitado suficientes piedras para colarse por el estrecho hueco. El teniente sacó el eslabón, encendió una chispa y prendió una antorcha hecha con una rama de pino resinoso. La llama ardió brillante, iluminando los primeros metros tras el hueco de la puerta. Dentro había una oscuridad, densa y fría. El olor era extraño. No era humedad ni moho, sino algo dulzón, empalagoso, como el de la tierra sellada desde hace mucho. «Gonzalo, Ildefonso, conmigo. Tadeo, Gracián, esperen fuera. Aseguren la cuerda», ordenó el oficial. Se ató la cuerda alrededor de la cintura. Le entregó el extremo a Tadeo Quevedo. Si algo sucedía, ellos lo sacarían. Dio un paso hacia el hueco, sosteniendo la antorcha frente Música a él. Detrás, le siguieron Gonzalo e Ildefonso con sus antorchas. El fuego arrancó de la oscuridad las paredes de la torre, lisas, de piedra, cubiertas de detalles. El techo era alto, de unos 5 metros, Música parcialmente derrumbado. Por la abertura se colaba la débil luz del día. La estancia era cuadrada, de 10 por 10 metros, absolutamente Música vacía. Solo polvo en el suelo y un pozo en el centro. Música. El teniente se acercó al borde del pozo. Era perfectamente redondo, de unos 2 metros de diámetro. Los bordes estaban revestidos de piedra, como si fuera un brocal, pero no había agua abajo. Bajó la antorcha, mirando la oscuridad. No se veía el fondo. Levantó una piedra. La arrojó al pozo. Música. La piedra tardó en caer, 1 o 2 segundos, y golpeó algo sólido con un ruido sordo. 5 metros de profundidad, no más, calculó Gonzalo el cántabro. El oficial asintió. Descendemos. La cuerda era bastante larga. La aseguraron a un saliente de piedra junto a la pared. Música. Gonzalo revisó el nudo. Patricio Mazariegos se ató la cuerda de nuevo, esta vez fuerte alrededor del pecho. Música. Tomó la antorcha entre los dientes y comenzó a bajar. Las piedras del pozo estaban frías y húmedas, cubiertas de algo resbaladizo, quizás musgo. Descendía lentamente, buscando con los pies los salientes. El aire se volvía más denso, el olor se intensificaba, dulce, pesado, y comenzaba a marearle. Al cabo de 1 minuto, sus pies tocaron el fondo. Sacó la antorcha de la boca, la levantó alto. Lo que vio le hizo quedarse congelado. Sí, ama, no estaba en un pozo, sino en una cámara subterránea. El techo era bajo, de unos 2 metros sobre su cabeza, pero la cámara se extendía hacia los lados unos 15 metros en cada dirección, formando una especie de sala. Las paredes eran de piedra, irregulares, música, como talladas en la roca, y todo el suelo, de pared a pared, estaba cubierto de huesos. El oficial tiró de la cuerda, señal música, de todo en orden. Dio un paso adelante. Algo crujió bajo su pie. Bajó la antorcha. Huesos, huesos humanos, cientos de ellos, cráneos, costillas, huesos de brazos, huesos de piernas, no en desorden sino apilados, colocados en hileras, formando patrones. Los cráneos estaban colocados junto a las paredes en círculo, todos mirando hacia el interior de la cámara. Las cuencas vacías miraban al centro. Los huesos de las extremidades estaban dispuestos en el centro, formando una especie de espiral, o estrella, o cruz. Patricio Mazariegos no podía entender. Las costillas estaban clavadas verticalmente, como una empalizada, enmarcando esta construcción. Se acercó
intentando pisar con cuidado para no destruir lo que había sido creado allí, porque aquello había sido creado. Alguien había apilado conscientemente esos huesos con algún propósito. Exactamente así. Se puso en cuclillas y examinó los cráneos de cerca. A todos, absolutamente a todos, les faltaba la mandíbula. La mandíbula inferior, o bien faltaba, o colgaba de los restos de ligamentos, rota, triturada, como si alguien hubiera despojado intencionalmente a los muertos de la capacidad de hablar. En el centro del patrón, entre los huesos, se elevaba una piedra plana, de 1 metro por 1 metro, como un altar. En la superficie de la piedra estaban tallados surcos que convergían hacia el borde, por donde goteaban hacia abajo. Los surcos estaban oscuros, manchados de algo marrón, casi negro. El teniente comprendió. Era sangre vieja, seca, incrustada en la piedra durante años o siglos. Sobre el altar yacía un objeto. El oficial extendió lentamente la mano y tomó el objeto. Era una estatuilla de bronce, del tamaño de una palma. Representaba a una persona con vestimentas largas y cuernos en la cabeza, curvados en forma de media luna. La figurilla sostenía un cuenco en las manos. El rostro era liso, sin rasgos, solo 2 hendiduras en lugar de ojos. El bronce estaba frío, pesado, cubierto con la pátina del tiempo. Pero cuando Patricio Mazariegos la apretó en su mano, le pareció que irradiaba calor. No, no le pareció. Realmente estaba cálida, como si la acabara de sostener alguien vivo. Se guardó la estatuilla en el bolsillo y se apartó del altar. Tenía que salir. El aire allí estaba viciado. Música. El olor comenzaba a dolerle la cabeza. Le flotaban puntos negros ante los ojos. Se volvió hacia la pared donde colgaba la cuerda, y fue entonces cuando vio la inscripción. Estaba tallada en la piedra junto a la entrada de la cámara, justo encima del lugar por donde había descendido. Signos, decenas de signos en hileras uniformes, tallados con precisión. El mismo estilo de escritura que en los pilares, en el disco, en el cuchillo. El oficial no sabía leer esa escritura, pero podía dibujarla. Sacó su diario, el trozo de carbón, y con movimientos rápidos comenzó a copiar los signos. La mano le temblaba, ya fuera por el frío o por el miedo, copiaba sin entender lo que escribía. Música, sin saber lo que significaban esos signos, pero algo dentro de él, algún instinto, le susurraba: «Esto es importante. Esta es la clave». Terminó el dibujo. Cerró el diario de golpe, lo metió bajo su abrigo, tiró de la cuerda 3 veces, señal de subir. La cuerda se tensó, se aferró a ella. Comenzó a subir, ayudándose con los pies, impulsándose contra las paredes. Desde abajo, de la cámara a su espalda, llegó un sonido, bajo, apenas audible, como si alguien hubiera suspirado. Se dio la vuelta. La antorcha que había dejado abajo ardía, iluminando los huesos, y le pareció, no, estaba seguro de que uno de los cráneos se había girado ligeramente, 1 milímetro, pero se había girado con las cuencas de los ojos hacia Elsa Sassarúsica. El teniente trepó más rápido, sin mirar atrás, salió al minuto, sucio, jadeando, con el corazón latiéndole en el pecho. «¿Qué hay ahí, señor teniente?», preguntó Gonzalo el cántabro. Patricio Mazariegos permaneció en silencio, recuperando el aliento. Luego dijo con voz ronca: «Hay muertos, cientos de muertos. Nos vamos». Salieron de la torre, sellaron la entrada de nuevo. El teniente insistió en ello.
Que permanezca cerrado, dijo, sin explicar los motivos. Los marineros no se opusieron. Después del relato del oficial sobre lo que había música abajo, nadie quería volver allí. Recogieron sus cosas, tomaron los artefactos encontrados, el disco de bronce, el cuchillo, la figurilla del altar, los bocetos. Por la noche, abandonaron la ciudad, pasando de vuelta por los pilares de piedra. Patricio Mazariegos miró las ruinas por última vez. El sol poniente teñía las piedras de rojo y la ciudad parecía estar ardiendo. Caminaron toda la noche, apresurándose lejos de aquel lugar seca. Al amanecer del 20 de julio, llegaron al río donde habían dejado las provisiones. Montaron campamento, encendieron una hoguera. Por primera vez, en 2 días, comieron comida caliente. Gonzalo el cántabro cocinaba gachas. Los demás se sentaban junto al fuego en silencio. Gracián López fue el primero en romper el silencio. «Señor teniente, ¿y qué llevaremos a Villafranca? Necesitamos pruebas». El oficial sacó la figurilla del bolsillo, la colocó en el suelo ante sí. A la luz de la hoguera parecía siniestra. La figura con cuernos, el bronce oscuro, los ojos vacíos. Esta es la prueba. Esa noche, Gracián López tuvo una pesadilla. Despertó dando un grito. Despertando a todos, se sentó, respirando con dificultad, mirando a la oscuridad. «¿Qué pasa?», preguntó el teniente. Gracián se secó el sudor. «Música. Soñé que estaba en aquel pozo, entre los huesos, y se movían. Los huesos se arrastraban y se juntaban en un hombre, y ese hombre se levantó y vino hacia mí». Gonzalo, el cántabro, se santiguó. «Es por el cansancio. Muchacho, acuéstate, duerme». Pero Gracián no durmió hasta la mañana. Se sentó junto a la hoguera, echando ramas al fuego, sobresaltándose con cada ruido. Al día siguiente, 21 de julio, Gracián comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Por la noche le subió la temperatura. El teniente le dio tintura de quinina, que llevaban para la fiebre palúdica, pero no sirvió de nada. Por la noche, Gracián deliraba, gritando algo música incomprensible. El oficial se sentó a su lado, escuchando. Gracián murmuraba: «Nos ven, nos están mirando, no debimos tomar nada, no debimos despertarlos». En la mañana del 22 de julio, Gracián López murió. Simplemente no despertó. El teniente comprobó el pulso. El corazón se había detenido, sin signos externos de enfermedad, sin heridas. Simplemente murió. Enterraron a Gracián a la orilla del río. Apilaron piedras sobre la tumba para que los animales no la desenterraran. Música. Tadeo Quevedo rezó una oración. En su juventud había sido cantor en una iglesia y recordaba las palabras. Ildefonso Benavente permaneció en silencio, con los puños cerrados. Gonzalo, el cántabro, lloraba. Gracián era como un hermano menor para él. Habían servido juntos en el mismo barco. El oficial escribió en su diario: 22 de julio, el marinero Gracián López falleció de una enfermedad desconocida. Sospecho que la causa es el aire viciado en el subsuelo de la torre. Quedamos 4. Continuaron su camino hacia el sur, hacia Villafranca, Música, pero no conocían la ruta exacta. Los guías habían huido. El mapa era aproximado. La brújula, desde el momento en que pasaron los pilares, comenzó a fallar. Caminaban a ciegas, orientándose por el sol y la corriente de los ríos. El 24 de julio,
Ildefonso Benavente comenzó a quejarse de debilidad. Por la noche, a él también le subió la temperatura. El teniente le dio quinina, pero no hubo efecto, hocica. Por la noche, Ildefonso deliraba. No hablaba en español, sino en algún idioma incomprensible, gutural, con sonidos sibilantes. El oficial escuchaba y se le helaba la sangre. Eran las mismas entonaciones que en las leyendas chulú sobre los chuludi, como si Ildefonso estuviera repitiendo algo antiguo, olvidado. En la mañana del 25 de julio, Ildefonso Benavente murió, al igual que Gracián, en silencio, mientras dormía, sin causa visible. El contramaestre negó con la cabeza. «Esto no es una enfermedad, señor teniente, es una maldición». Patricio Mazariegos no discutió. Él mismo comenzaba a creerlo. Enterraron a Ildefonso, volvieron a rezar una oración y siguieron adelante. Ahora quedaban 3. El 26 de julio se toparon con un asentamiento chulú, varias cabañas a la orilla del río, hogueras, ganado. Los chulús los recibieron con cautela, pero al ver que eran españoles, no los echaron. El anciano del asentamiento, un hombre de pelo gris y rostro surcado de arrugas, hablaba español. El teniente pidió ayuda, la ruta a Villafranca, comida, un guía. El anciano los miró atentamente. Luego preguntó, ¿estuvieron allí, en la tierra de los muertos? El oficial asintió. El anciano retrocedió un paso. Muestren lo que tomaron. Patricio Mazariegos sacó de la mochila el disco de bronce, el cuchillo, la figurilla, y los puso en el suelo. Los chulus que estaban alrededor jadearon y comenzaron a hablar entre sí. El anciano palideció, llamó a alguien gritando un nombre en su lengua. De una de las cabañas salió un hombre con vestiduras largas, cubiertas de amuletos de hueso y campanillas. Un chamán. Se acercó, miró los artefactos sin tocarlos. Luego miró al teniente. Los ojos del chamán estaban turbios, como los de un ciego, pero el oficial sintió que ese hombre lo veía a través. El chamán habló en lengua chulú. El anciano traducía. Dice, profanaron la paz de los chuludi, tomaron lo que pertenece a los muertos. Ahora ellos vienen tras ustedes. Patricio Mazariegos tragó saliva. ¿Qué significa que vienen? El chamán habló de nuevo. El anciano tradujo. Los chuludi murieron hace mucho, pero sus espíritus permanecen en ese lugar. Ellos custodian la ciudad. Quien toma sus cosas se lleva su muerte consigo. Sus hombres mueren, porque los espíritus exigen el pago. El oficial sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué debo hacer? El chamán señaló los artefactos. «Devuélvanlos, quémelos o morirán todos». El teniente miró la figurilla, el disco, el cuchillo. Eran las únicas pruebas de su descubrimiento. Si los destruía, ¿cómo demostraría que había encontrado la ciudad antigua? ¿Quién le creería? «No puedo», farfulló. «Es una orden de la corona llevar todos los hallazgos a la capital». El chamán negó con la cabeza. El anciano tradujo. Entonces eligieron su propio destino. Los chulus les dieron comida, les mostraron el camino hacia el sur, pero no les dieron un guía. «Nosotros no, música, iremos con gente maldita», dijo el anciano. Se fueron del asentamiento, y el oficial vio cómo los chulus los miraban con miedo y lástima. Música. Esa noche, Patricio Mazariegos no durmió. Se sentó junto a la hoguera, sosteniendo la figurilla. Irradiaba calor, siempre lo hacía,
No importaba dónde la tuviera. Pensó en las palabras del chamán, pensó en los muertos Gracián e Ildefonso, pensó en si era correcto cumplir con su deber ante la corona o salvar las vidas de los hombres que quedaban. Por la mañana, tomó una decisión. El 27 de julio, al amanecer, el teniente despertó a Gonzalo y Tadeo. «Quemaremos los hallazgos», dijo. Gonzalo asintió con alivio. «Correcto, señor teniente, al diablo con esas cosas». El contramaestre se santiguó. «Dios esté con nosotros». Encendieron una gran hoguera, recogieron ramas secas, avivaron la llama hasta que fue muy caliente. El oficial arrojó el cuchillo de bronce al fuego. Se puso negro, pero no se derritió. Arrojó el disco, quedó en las brasas sin cambiar. El bronce se funde a una temperatura de alrededor de 1000 grados Celsius y una hoguera da un máximo de 600, 700. Pero Patricio Mazariegos creía que el fuego purificaría esos objetos, los libraría de la maldición. Por último, tomó la figurilla, el hombre con cuernos y el cuenco. La sostuvo en su mano y le pareció que pulsaba como si estuviera viva Úrsica. Apretó los dientes y la arrojó a la hoguera. La figurilla cayó en las brasas, siseó, y entonces sucedió algo increíble. La llama se volvió verde por un segundo, no amarilla ni roja, sino verde brillante, como la hierba en primavera. Luego regresó a su color normal. Gonzalo jadeó. El contramaestre retrocedió. Murmurando una oración, el oficial se quedó de pie. Sin apartar la mirada del fuego, esperaron hasta que la hoguera se consumió hasta las brasas, y luego revolvieron las brasas con palos. El metal se mantuvo, el cuchillo, el disco, la figurilla, ennegrecida, pero entera. El teniente tomó una pala, cavó un hoyo profundo, de unos 2 metros, echó allí los artefactos, los cubrió con tierra, la compactó y puso piedras encima. «Que se queden aquí», dijo. «No los llevaremos más lejos». Sacó el diario, miró los bocetos de la inscripción del subsuelo, arrancó esas páginas, las arrojó a las brasas humeantes, música, el papel se encendió, se volvió negro y se convirtió en ceniza. Siguieron adelante, ahora sin la carga de las cosas malditas. Ese día caminaron rápido, como si alguien invisible los persiguiera por la espalda. Al anochecer sintieron alivio. Sus cabezas estaban más claras, respiraban mejor. El contramaestre dijo: «Parece que se ha ido». Gonzalo asintió. El oficial guardó silencio. No estaba seguro. El 28 de julio se despertaron y Gonzalo, el cántabro, no se levantó. El teniente se acercó a él, lo tocó por el hombro. «Gonzalo, arriba». No respondió. Patricio Mazariegos lo volteó boca arriba. Los ojos estaban abiertos, mirando al cielo, pero sin ver. Muerto. El tercero, el oficial, se sentó a su lado, cubriéndose la cara con las manos. El contramaestre se acercó, le puso la mano en el hombro. «Quemamos las cosas. ¿Por qué murió?». El teniente no tenía respuesta. Enterraron a Gonzalo, rezaron una oración. Quedaron 2, Patricio Mazariegos y Tadeo Quevedo. Caminaron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. El oficial pensaba, quizá no fue suficiente quemar los artefactos, quizá debía haberlos devuelto a la ciudad, ponerlos música de nuevo en el altar. Pero ya era tarde. La ciudad quedaba lejos, y la maldición, si es que era una maldición, caminaba junto a ellos.
El 29 de julio llegaron a un río grande. El teniente lo reconoció como el Río de la Plata, un afluente música del Río Grande. Eso significaba que Villafranca estaba cerca, a unos 5 días de camino, río abajo. Sintieron esperanza. El contramaestre dijo: «Llegaremos, señor teniente. Hemos sobrevivido. Eso quiere decir que debemos vivir». El oficial asintió, pero en el fondo de su alma ya no creía. El 30 de julio, Tadeo comenzó a delirar por la noche. Patricio Mazariegos se despertó con su voz. El contramaestre estaba sentado junto a la hoguera apagada, mirando la oscuridad y diciendo: «Están aquí, los veo, están allí, tras los árboles, los de los cuernos, están esperando». El teniente se levantó, se acercó a él. «Tadeo, es un sueño. No hay nadie allí». El contramaestre se giró hacia él. Sus ojos estaban muy abiertos, pero la mirada era vacía. Música, como si mirara a través del oficial. «No, están. Vienen tras nosotros desde el día que entramos en su ciudad. Tú no los ves porque aún estás vivo, y yo ya estoy muerto». Por la mañana, Tadeo Quevedo no respiraba. Patricio Mazariegos se quedó solo. No recordaba exactamente cómo llegó a Villafranca. Música. Todo se fundió en uno. Caminaba, dormía, caminaba de nuevo, comía bayas, pescaba con las manos en los arroyos, bebía agua de los charcos. La figurilla ya no la arrojó. Siempre regresaba. La encontraba en el bolsillo, en la mochila, bajo su abrigo. Dejó de resistirse. Simplemente la llevó consigo. Al descender por la corriente del Plata, se encontró con pescadores chulús que le mostraron el camino hacia los asentamientos españoles. El 5 de agosto de 1757 fue encontrado por los soldados, una patrulla de Villafranca que buscaba la expedición perdida. El teniente estaba flaco, con barba, en harapos, pero vivo. Música. Lo llevaron a Villafranca, lo lavaron, lo alimentaron, lo acostaron en la cama en la casa del gobernador Santillana. Santillana mismo fue a verlo y preguntó: «¿Qué pasó?». Patricio Mazariegos lo contó todo sobre la ciudad, sobre el subsuelo, sobre los artefactos, sobre las muertes de sus camaradas. Santillana escuchó en silencio, frunciendo el ceño. Cuando el oficial terminó, el gobernador dijo una sola cosa: «Esto no se puede escribir en el informe oficial». El teniente comprendió. Oficialmente, la expedición había fracasado debido a la traición de los guías y a las dificultades de la ruta. Nada de ciudad, nada de artefactos, nada de muertes por circunstancias incomprensibles, porque si se escribía, comenzarían las preguntas, y para las preguntas, música, no había respuestas. Santillana ordenó al oficial descansar y no contarle nada a nadie más. Pero Patricio Mazariegos no podía callar. La enfermedad comenzó una semana después. Fiebre, la misma que había matado a los demás. Estaba en cama, delirando, agitándose, gritando. Los médicos se encogían de hombros. Pulso débil, temperatura alta, pero la causa no estaba clara. Llamaron a un sacerdote, el padre Nicanor, del obispado de Nueva Castilla. El sacerdote vino, se sentó junto a la cama, escuchó el delirio del moribundo y comprendió que no era delirio, era una confesión. El padre Nicanor tomó pluma y papel, anotó todo lo que decía el teniente, todos los detalles, todos los miedos, todas las dudas.
Patricio Mazariegos habló hasta la mañana, hasta que las fuerzas se le agotaron. Lo último que dijo: «Los he visto. Están en la esquina de la habitación, mis 4 camaradas y el quinto con cuernos. Por fin vinieron a buscarme». Murió el 10 de febrero de 1758. Tenía 33 años. En el informe oficial de Santillana al virrey de Nueva Castilla estaba escrito: «La expedición, bajo el mando del teniente Mazariegos P., se completó sin éxito debido a la traición de los guías y a las condiciones desfavorables del terreno. Pérdidas: 4 hombres, fallecidos por fiebre. Las tareas cartográficas no fueron cumplidas. Ni una palabra sobre la ciudad, ni una palabra sobre los hallazgos. La expedición de Santillana continuó oficialmente hasta 1765, pero ningún otro destacamento fue enviado a las cabeceras del río Azufre. El padre Nicanor cosió las notas del teniente en un cuaderno, lo selló y lo guardó en el archivo del obispado con la nota «No para publicación, confesión de un moribundo». Allí permanecieron durante 250 años. En 2003, la archivista Manuela Salas las encontró, las leyó, no creyó y se puso a investigar. Resultó que Mazariegos era una persona real. Sirvió como teniente bajo Santillana, murió en San Agustín en la fecha indicada. Los marineros también eran reales. Figuraban en la lista de la expedición, desaparecidos en el verano de 1757. Salas se puso en contacto con arqueólogos. En 2007, se organizó una pequeña expedición a las cabeceras del río Azufre, utilizando las coordenadas que se pudieron calcular del diario de Mazariegos. Buscaron durante 2 meses. Encontraron los pilares de piedra, música, 12 en total, con los signos tallados, cubiertos de musgo. No avanzaron más. Los guías chulús se negaron. Dijeron lo mismo que habían dicho sus ancestros 300 años atrás. Esta es la tierra de los chuludi, no se va allí. La ciudad aún no ha sido encontrada, si es que existe, y la figurilla que el teniente llevaba consigo desapareció. No está en los inventarios de los bienes del difunto, pero en los archivos hay un registro enigmático. En el Real Gabinete, Música, de Historia Natural de Madrid, en el inventario de 1761, objeto número 134, estatuilla de bronce que representa un hombre con cuernos. Procedencia: territorio de Nueva Castilla. Expedición Santillana, Úsica. Propósito desconocido, extraviada durante el transporte. Tras la muerte de Mazariegos, sus objetos personales fueron enviados a la capital como parte del procedimiento estándar. Algún funcionario, sin saber de la maldición, incluyó la figurilla en el inventario del gabinete. Pero, ¿cómo llegó allí si Santillana había ordenado encubrir la historia? ¿Quién la envió a Madrid y a dónde desapareció después? Hay más preguntas que respuestas, pero una cosa se sabe con certeza. En la Selva Virgen, en las cabeceras del río Azufre, hay un lugar al que los locales no van. Hay pilares de piedra, tras los cuales comienza la tierra de los muertos. Y si la leyenda es cierta, allí, en la profundidad del bosque, todavía se alza una ciudad construida por una civilización que desapareció hace 1000 años. Una ciudad donde en el subsuelo yacen cientos de huesos, apilados en un patrón. Una ciudad que recuerda a aquellos que se atrevieron a entrar. La historia de Mazariegos es un recordatorio. Hay lugares a los que es mejor que el hombre no se acerque. Hay cosas que es mejor no tocar. Música. Y hay secretos que deben permanecer sepultados.
porque cuando cavamos demasiado hondo en el pasado comienza a cavar en nosotros. Si les ha gustado esta historia, si quieren saber más sobre enigmas históricos reales de los territorios de la corona, sobre expediciones secretas, sobre lugares que la ciencia todavía no puede explicar, suscríbanse al canal, denle a me gusta si la historia les ha conmovido y escriban en los comentarios si creen que tales lugares existen o si todo esto son solo leyendas inventadas para asustar a los curiosos. Música. Quizá alguno de ustedes conozca historias similares de su propia región. Compártanlas, porque cuanto más sabemos del pasado, más cautelosos seremos en el futuro.